Y en una mañana así nos acompaña Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Buenos días. Buenos días. Han pasado un montón de cosas en las últimas horas. Muchas. Por ejemplo, si le parece, empezamos por lo de Alemania. ¿Qué valoración hace el PSOE, qué valoración hace Pedro Sánchez de la decisión de la justicia alemana, que no ve delito de rebelión en el caso de Carles Puigdemont? Bueno, cuando yo conocí la noticia de la detención de Puigdemont en Alemania, coloqué en las redes sociales un comentario que me vale también para este momento, ¿no? Y es que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, tanto en España como en Europa, y en consecuencia hay que respetar al Poder Judicial y las decisiones. Hay unas que nos gustan más, otras que nos gustan menos, pero desde el punto de vista político creo que es donde nosotros nos tenemos que situar. Desde luego creo que también estamos viendo cuáles son las limitaciones de una estrategia meramente judicial para una crisis política. Desde aquí me gustaría trasladar todo mi apoyo y toda mi consideración y respeto a la justicia española, que en circunstancias muy precarias, en circunstancias muy complicadas, está liderando la respuesta que en algunas ocasiones creo que tendría que ser más política que judicial. Pero en todo caso, en fin, nosotros seguimos apoyando al Estado, seguimos apoyando lógicamente a los jueces, y aunque en días como hoy sea difícil confiar en la estrategia del Gobierno para resolver la crisis catalana, seguimos confiando en que el Gobierno sepa manejar esta situación para que, evidentemente, el señor Puigdemont sea extraditado, llegue a España, rinda cuentas ante la justicia y podamos también desde la política desbloquear una situación que se viene prolongando desde demasiado tiempo en Cataluña. Entiendo que les sorprendió, como a todos, la decisión de la justicia alemana el día de ayer. Sin duda. Y por sus palabras entiendo también que de alguna manera le parece, no sé, le pregunto, ¿cree que está deslegitimando con esta decisión la justicia alemana a los jueces españoles? No creo. No creo porque, si se fija, la Fiscalía utilizó unos argumentos distintos al tribunal. Creo simplemente que estamos en una dinámica judicial en la cual tenemos que respetar las decisiones. Veremos cuál es el planteamiento que hace, en este caso, la justicia española. Pero en todo caso, desde la política lo que tenemos que hacer es traducir estas decisiones judiciales en elementos de valoración política. Yo creo que el Gobierno de España los tiene que tener en cuenta y, desde luego, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, pues tendremos que proponer soluciones políticas, ¿no? En Cataluña claramente tiene que ser el desbloquear esta situación, el que se forme un gobierno con un candidato posible para una legislatura autonomista, y en España yo creo que ya va siendo hora de que los principales partidos, desde luego el Partido Popular, el Partido Socialista, pero también Ciudadanos y Unidos Podemos, nos sentemos en esa comisión que creamos en el Congreso de los Diputados para empezar a poner soluciones políticas a una crisis política. Y eso es en lo que está el Partido Socialista. Ayer hubo una frase de fuentes cercanas al Gobierno que decía, y le quiero leer textualmente, dice: el Gobierno está convencido de que la justicia española adoptará las medidas más adecuadas ante estas nuevas circunstancias. ¿Qué medidas puede adoptar la justicia española? No lo sé, tendrá que explicarlo el Gobierno. También le diré una cosa, a mí por eso digo que en días como hoy es difícil confiar en la estrategia del Gobierno de España y, insisto, nosotros seguimos apostando y apoyando al Estado. Pero fíjese, cuando se detuvo al señor Puigdemont en Alemania, la versión oficial del Gobierno de España es que había habido un seguimiento al señor Puigdemont, que se le había detenido en Alemania porque en Alemania precisamente era mucho más fácil la cooperación judicial. Y ahora, en cambio, vemos al Gobierno que simplemente está mirando de nuevo a los tribunales, se está escondiendo detrás de las togas, en lo que, insisto, es una crisis política que necesita de respuestas políticas. Por tanto, creo que flaco favor estamos haciendo si miramos solamente a la justicia y si el Gobierno, insisto, no se pone al frente de una crisis gravísima desde el punto de vista político y empieza a ofrecer soluciones. Nosotros, desde luego, estaremos en esa solución, pero es el Gobierno quien conoce la estrategia, quien tiene los datos, es el Gobierno el que tiene que ofrecer ese horizonte de salida política a una crisis que es política. Sigue apoyando, entiendo, el PSOE al Gobierno en su estrategia del 155, aunque, como nos ha dicho, en días como hoy le cuesta mucho. Me cuesta confiar. Y creo que además a millones de españoles le ocurre lo mismo en la estrategia política del Gobierno de España para con esta crisis que abrió el secesionismo. Yo tengo muy claro quién ha sido quien ha abierto esta crisis. Ha sido lógicamente el secesionismo y personas como Puigdemont u otros tantos. Pero desde el Gobierno de España es evidente que se tiene que dar esa salida política, esa solución política, ¿no? Tanto en Cataluña como en el conjunto del país. Luego volvemos al punto del 155, al hilo de los presupuestos. Quiero dejarlo ahí porque ahora lo que me gustaría es abordar otro de los grandes asuntos, sin duda de la jornada, que cada minuto que pasa también vamos conociendo novedades, que es el del máster de Cristina Cifuentes.
Ángel Gabilondo adelantó ayer por la tarde mismo, la presentación de la moción de censura contra Cifuentes. ¿Por qué se apremuran a adelantarlo ayer, a la luz de los acontecimientos, de las informaciones que estaban apareciendo? Bueno, no, Ángel Gabilondo por la mañana creo recordar que fue cuando anunció que se iba a presentar, sí, o ayer por la tarde o hoy por la mañana. Bueno, yo creo que eso es simplemente una cuestión de tiempo. A mí me parece que lo importante es si está o no justificada. Creo que está justificada. Sí. Creo que además la lectura que se está haciendo en algunas ocasiones es de a ver si con esto le meto el dedo en el ojo a este partido político o a otro partido político. No, esta moción de censura es una moción de censura por la dignidad de las instituciones públicas madrileñas, que están ahora mismo viéndose dañadas seriamente como consecuencia de una presidenta que a todas luces parece que cada vez es más evidente que no cursó ese máster y que ha utilizado una institución pública como es la Universidad Rey Juan Carlos para valerse precisamente de su puesto y aparentar el que tiene una formación académica y un expediente académico que no es tal. Por tanto, creo que por la dignidad de las instituciones públicas, la primera la de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero también la de una institución como es la Universidad Pública Rey Juan Carlos, está absolutamente acreditado y justificada la moción de censura. ¿Y cree que después de lo que hemos conocido esta mañana, hace un rato, le ponía yo aquí a los espectadores de Televisión Española las declaraciones del director del máster que acaba de hacer a Onda Cero, reconociendo que sí, que ese documento fue modificado por él, presionado por el rector de la propia universidad? Bueno, esto tendrán que aclararlo, en este caso, la comisión de investigación que se ha abierto dentro de la universidad y, por supuesto, también la Fiscalía, que ayer ya conocimos que se va a sustanciar también la investigación en el ámbito judicial. Desde el punto de vista político, sí, lo que es evidente es que Cristina Cifuentes ha permanecido 15 días escondida y ahora mismo está atrapada. Atrapada por sus silencios, por sus desmentidos y los desmentidos también de los otros actores que se han visto envueltos e involucrados en esta falsa historia. A mí, desde el punto de vista del Partido Socialista Obrero Español, creo que Madrid necesita una oportunidad, se merece una oportunidad, que apoyar a Cristina Cifuentes hoy es apoyar la mentira al frente de la Comunidad de Madrid y que, en consecuencia, el Partido Popular lo que se merece es pasar a la oposición. Creo que sean muchos ya los casos que estamos viendo en la Comunidad de Madrid vinculados con la corrupción. Hoy, y hago un paréntesis, Sergio, sí, escuchaba la versión de la Moncloa, o fuentes oficiosas, ¿no? En el diario ABC, me parece que salía diciendo aquello de que, bueno, esto no es una cuestión de corrupción, esto es una cuestión de, digamos, personal, ¿no? La de la señora Cifuentes. Yo creo que estamos ante un caso de corrupción, porque corrupción también es valerse de las instituciones públicas y de tu cargo para, por ejemplo, pues de decir que has cursado un máster y que realmente no hiciste. Bueno, políticamente, Podemos ha anunciado que va a apoyar la moción de censura presentada por el Partido Socialista y Ciudadanos sigue con la idea de la investigación, la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué cree que Ciudadanos no apoya esa moción de censura? ¿Por qué cree que Ciudadanos sigue todavía confiando en Cristina Cifuentes? Yo creo que el problema de Ciudadanos es que no quiere desencantar a los votantes desencantados con el Partido Popular. Es decir, está en una estrategia cortoplacista y electoralista. Y creo que el señor Rivera lo que tiene que hacer es pensar en la Comunidad de Madrid y en los madrileños y madrileñas que votan a Ciudadanos, que votan al Partido Socialista, que votan al Partido Popular, a Unidos Podemos y a otras formaciones políticas. Estamos ante una grave crisis institucional. Esta no es una moción de censura contra ningún partido político. Estamos hablando de una moción de censura por la dignidad de las instituciones, por recuperar la calma, la estabilidad en la Comunidad de Madrid. El buen nombre de instituciones que están, insisto, viéndose dañado como consecuencia de la utilización que se está haciendo desde el punto de vista personal, en este caso, por parte de la señora Cifuentes, de instituciones como la Presidencia o como también la Universidad Pública Madrileña. En definitiva, el riesgo que corre el señor Rivera es que puede pasar de ser un supuesto regenerador a un encubridor, en este caso, de la corrupción del Partido Popular. El PSOE presenta a Ángel Gabilondo como candidato alternativo a Cristina Cifuentes. Cuando uno presenta la moción de censura tiene que presentar un candidato, pero recordemos que sería solo por un año, porque luego tiene que haber elecciones. Eso es lo que está haciendo en este momento, que cada uno esté pensándose muy bien, cada actor político exactamente qué es lo que tiene que hacer para, con la vista puesta más en las elecciones que en resolver este problema en la Asamblea de Madrid. Yo creo que el momento no se elige por parte de la oposición. El momento es que ha habido una investigación periodística, a la cual yo, desde luego, reconozco todo el mérito, que ha puesto negro sobre el blanco una realidad que había sido tapada y encubierta por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por tanto, el momento no es elegido por la oposición. Surge como consecuencia de una investigación periodística. A partir de ahí, hombre, creo que es al contrario, Sergio, si me permites. Sí. Al final,
La cuestión es crear un gobierno que simplemente devuelva la estabilidad y, digamos, el buen nombre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, al gobierno, a la Universidad Rey Juan Carlos, y a partir de ahí, cuando sean las elecciones de mayo, pues lógicamente los madrileños decidirán quién decide o quién quieren que le gobierne. Dejamos de momento el tema Cifuentes, luego imagino que nuestros analistas querrán volver a él. Le quiero preguntar por presupuestos, ligándolo al 155, que es... Sí. Bueno, parece que están encalladas las cuentas, pues porque al PSOE no le gustan las cuentas presentadas por el Partido Popular y porque el único apoyo que de momento encuentra es el de Ciudadanos, porque PNV de momento tampoco quiere apoyar esas cuentas. ¿Por qué no le gustan las cuentas al PSOE presentadas por el Ministerio de Hacienda? Pues mire, le voy a dar dos cifras. La primera es en torno a 18.000 millones de euros y la segunda es el 0,25%. Ambas están vinculadas con las pensiones. El Gobierno de España en este anteproyecto de ley lo que nos está diciendo es que el déficit de la Seguridad Social son 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros. Y que en consecuencia lo que va a hacer en estos presupuestos es volver a tirar de la chequera, es decir, pedir al Tesoro un crédito, como hizo ya durante este año y el año pasado, de 10.000 millones de euros, 15.000 millones de euros, ahora también de otros 15.000 millones de euros, más los 3.000 millones de euros que quiere sacar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para cobrar las cuentas de la Seguridad Social y pagar las extraordinarias a nuestros pensionistas. Es decir, sigue sin ofrecer una alternativa, una solución al grave déficit estructural de la Seguridad Social. Y dos, el 0,25%. Es verdad que la propuesta es subir la pensión mínima al 3%. Es cierto que se está proponiendo subir las pensiones de viudedad a la base regular, me parece que es el 54%, por debajo de lo que marca en este caso la ley, que es el 59% para este año, pero en todo caso es verdad que propone esa subida, pero también es cierto que mantiene el 0,25% y mantiene el factor de estabilidad o de sostenibilidad en este caso, que lo que hace es ofrecer, según los propios datos de instituciones públicas tan señaladas como la IREF, de que de aquí a 10 años la merma en el poder adquisitivo de los pensionistas sea del 17%, es decir, de en torno a 115-16 euros al mes de pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas. Es decir, parches, no propuestas que garanticen la estabilidad y unas pensiones dignas para nuestros jubilados. Y ahí entra la parte en la que, bueno, aquí en los desayunos lo hemos analizado muchas veces. ¿Qué ocurre si no se aprueban las cuentas? Sé que es política de ficción, pero es posible que no se aprueben las cuentas, que el gobierno no consiga aprobar las cuentas. Usted ha repetido en varias ocasiones, le ha dicho Mariano Rajoy que pedirá, si eso sucede, una cuestión de confianza. ¿Incluso estaría pensando en una moción de censura? No. No es la primera vez que se han planteado cuestiones de confianza. Incluso el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, llegó a plantear cuestiones de confianza porque el Partido Socialista, entonces en el gobierno, me parece que además fue José María Aznar quien lo propuso, había perdido las elecciones municipales. Bueno, yo creo que este es un momento, si eventualmente se produce lo que usted ha comentado, pues de que el presidente del gobierno en una democracia parlamentaria al menos se someta a una cuestión de confianza para saber si la Cámara le sigue apoyando o no. Porque si no supera la barrera de la enmienda a la totalidad y por tanto la Cámara lo que hace es devolver los presupuestos al gobierno, evidentemente este gobierno no goza de la confianza mayoritaria de la Cámara y por tanto creo que lo mínimo que tiene que hacer el presidente del gobierno es someterse a esa cuestión de confianza. ¿Y si no lo hace? Pues si no lo hace, creo que estará incurriendo en una grave irresponsabilidad, que no es la primera que hace el señor Rajoy. ¿Usted incluso una moción de censura o eso está descartado? No, yo siempre he dicho que una moción de censura no se puede descartar. Tampoco la estamos proponiendo. Simplemente no la descartamos. También le diré una cosa. En fin, yo ya me presenté a un debate de investidura fallido como consecuencia, entre otras cuestiones, del voto en contra del señor Iglesias. Eso también fue una moción de censura al señor Rajoy, ¿no? Lo que sí que es cierto, fíjese, es que si uno mira para atrás, la crisis institucional que se vivió en el año 2015, en el año 2016, lo que supuso también mi renuncia al acta como diputado y también mi dimisión como secretario general del Partido Socialista, yo lo dije. La cuestión fundamental no es solamente el que haya una investidura de un presidente del gobierno, sino que también haya un gobierno capaz de gobernar. Y lo que hemos visto durante este tiempo, estos casi 2 años que llevamos de legislatura, es que tenemos un gobierno incapaz de gobernar. Un gobierno que cada semana pierde todas y cada una de las votaciones que se sustancian en el Congreso de los Diputados. Que la única forma que tiene de parar la acción parlamentaria es utilizar la facultad de veto
junto con su socio de gobierno, con Ciudadanos. Es decir, estamos ante una legislatura agotada, estamos en las postrimerías de un cambio de ciclo político y, a mi juicio, estamos también ante un enfrentamiento de dos partidos conservadores por saber quién puja por el monopolio y el liderazgo del electorado conservador en las próximas elecciones. Abro enseguida la mesa, pero antes, ¿le preocupan mucho las encuestas? ¿Se las cree? ¿Está muy pendiente de ellas? Yo es que vivo una suerte de déjà vu, Sergio, con las encuestas. Creo que queda mucho. Creo que además a los españoles lo que hay que preguntarles en esos estudios demoscópicos es por las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, que son las del próximo año, que son las elecciones sobre quién va a ser su alcalde, alcaldesa, presidente o presidenta de comunidad autónoma y quién le va a representar en Europa. Y yo creo que la izquierda tiene por primera vez en años la oportunidad cierta de convertirse en primera fuerza política. Y cuando digo la izquierda me estoy refiriendo lógicamente al Partido Socialista. Ese es un objetivo ilusionante, le diré, y en eso estamos trabajando. Quiero que veamos juntos este gráfico, que es de encuestas, son encuestas. Voy a poner aquí la bolita, si me permite la expresión, del Partido Socialista, que arranca en octubre del 16, y lo voy a comparar con Podemos, ahí estaban las encuestas así, como estoy señalando, y Ciudadanos, por aquello de intentar analizar, aunque no sería del todo científico, pero para que visualmente analicemos o podamos ver cómo se puede estar produciendo el trasvase de votos. En estas encuestas, repito, son encuestas, y yo le voy a mostrar cómo sería esa evolución de las encuestas. El circulito, si me permite, que más crece sería Ciudadanos, y PSOE se quedaría en medio, a 3 puntos solamente de Podemos y a 8 de Ciudadanos. ¿Esto le preocupa? Honestamente, no. De verdad. Si es que esto es lo que dicen las encuestas hoy. Ya veremos qué dicen las urnas mañana. Mi experiencia es que el Partido Socialista le trata mejor los españoles en las urnas cuando tienen que votar que lo que hacen los estudios demoscópicos. Abrimos la mesa. Todos quieren formular preguntas. Rafa de Miguel el primero. Adelante, Rafa. Buenos días, señor Sánchez. Buenos días. Le toca a usted gestionar, estar al frente del principal partido de la oposición en un momento especialmente convulso de la vida política española. Yo estoy de acuerdo con usted en que esta legislatura casi se podría dar por agotada y que tenemos a un gobierno paralizado por la cuestión más grave que ha ocurrido en los últimos años, que ha sido la cuestión catalana. En esa cuestión usted se ha comportado con lealtad y el gobierno en ese sentido tiene mucho que agradecer al PSOE. Pero ahora, a la hora de plantearse lo que queda de legislatura, ¿usted qué preferiría? ¿Agotarla cuanto antes y poder ir a nuevas elecciones? ¿O cree que el PSOE todavía puede ser útil en algo más aparte del asunto catalán para darle algo de utilidad a esta legislatura? Hombre, a mí me parece que efectivamente, Rafa, existen muchos elementos encima de la mesa que necesitarían del acuerdo de los principales partidos, ¿no? Antes hemos hablado del sistema público de pensiones. Yo creo que es necesario el que abordemos un gran acuerdo entre las principales fuerzas parlamentarias y políticas, entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Unidos Podemos. Desde luego nosotros no la descartamos. Ahí estamos trabajando en la Comisión del Pacto de Toledo. Hemos hablado también del acuerdo sobre el agua, que estamos hablando con el Gobierno de España. Es cierto que, bueno, pues por utilizar un símil, en fin, los presupuestos suponen una suerte de jarro de agua fría a ese acuerdo, entre otras cuestiones porque las inversiones en infraestructuras hidráulicas se reducen respecto al año pasado, cuando yo creo que tenemos que hacer una apuesta muy seria en el Levante por las desaladoras, por la desalación, y, por ejemplo, pues necesitamos también un gran acuerdo en educación. Nosotros nos levantamos de la mesa del pacto educativo porque considerábamos que la propuesta que había hecho el Gobierno de España en términos de recursos económicos era inaceptable. No, era para nosotros inaceptable asumir que el nivel de inversión que se tenía en 2009 se alcanzara o se recuperara, mejor dicho, en el año 2028. Es decir, que tardáramos casi 20 años en recuperar los niveles en educación pública que teníamos de inversión precrisis. Si el Gobierno de España ofrece una inversión mayor en educación, el Partido Socialista está de nuevo dispuesto a sentarse en la mesa del pacto educativo. Pero necesitamos ver, digamos, no solamente palabras, sino también hechos por parte del Gobierno de España. A partir de ahí, hombre, yo le diré, no depende solamente de nosotros. En muchas ocasiones yo he escuchado, por ejemplo, al señor Rivera, además en este mismo set de Radio Televisión Española, decir poco menos que si nosotros no apoyamos los presupuestos generales del Estado nos convertimos en cómplices del secesionismo. Bueno, a senso contrario, ¿esto qué significa? Que si el Gobierno de España con Ciudadanos y con el PNV aprueba los presupuestos, Ciudadanos está cooperando con el Partido Nacionalista Vasco. Hombre, no. Una cosa son las cuestiones de Estado
como es, por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución, y otras cosas son las cuestiones del gobierno que tiene que dirimir con sus socios de gobierno. Nosotros nos consideramos la alternativa al Partido Popular y, en consecuencia, tenemos un planteamiento de presupuestos diferente. También Alberto Pozas, Ignacio Camacho y Esther Jaén quieren formular preguntas. Os recuerdo a todos máxima brevedad en la pregunta y no posible también en la respuesta. Alberto, adelante. Sí, buenos días. Usted es el único líder político que no es diputado en estos momentos. Bueno, al margen de que me gustaría saber si se arrepiente ahora de haber tomado aquella decisión como protesta por la posición de su partido ante la investidura de Rajoy, lo que me gustaría saber más es si le crean muchas dificultades al Partido Socialista y a usted personalmente en su liderazgo. Pues fíjese, yo que ahora estoy viendo a presidentas, en este caso de comunidades autónomas, agarrarse a un clavo ardiendo y negarse a dimitir y encerrarse en el edificio de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol, lo que le digo es que creo que es bueno en política asumir las responsabilidades. Yo la asumí porque consideraba que mi partido estaba tomando una decisión equivocada, creo que el tiempo me ha dado la razón, y en segundo lugar porque tenía un compromiso con los electores y también con los militantes de mi partido. A partir de ahí, pues evidentemente la política tiene una parte de contexto. Esa es la decisión que yo tomé, tengo que ser coherente con ella y por tanto pues ejercer el liderazgo de la oposición desde fuera del Congreso. De todas formas, ustedes conocen bien a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Margarita Robles. Yo me siento extraordinariamente representado por ella y a partir de ahí lo que yo tengo que hacer pues es patearme el país, que es lo que estoy haciendo, yendo a las provincias, hablando con la ciudadanía y construyendo ese proyecto de país que necesitamos para las elecciones generales cuando sean, cuando decida el señor Rajoy. Ignacio Camacho, adelante. Sí, señor Sánchez, el gobierno y en alguna ocasión su presidente ha declarado que cuando se decidió aplicar y se negoció el artículo 155 en Cataluña, se dejó aparte la Corporación Pública de Televisión y Radio porque ustedes lo pidieron. Incluso han llegado a decir que lo pidieron en última instancia, cuando ya se iba a registrar la proposición de acuerdo. Le quería preguntar si es cierto, y si lo es, ¿por qué tomaron ustedes esta decisión y si se han arrepentido de ella? Bueno, a la primera pregunta es evidente que sí que es cierto. Es cierto porque nosotros presentamos una enmienda en la tramitación del artículo 155 en el Senado, con lo cual, en fin, no es que lo plantee el Gobierno, es que nosotros lo hicimos en el Senado. En segundo lugar, hay que recordar siempre, Ignacio, y yo creo que esto es muy importante también, echar la moviola atrás y situarnos en ese momento, que nosotros estábamos abriendo un precedente con el artículo 155. Era la primera vez que se utilizaba en una crisis territorial como la que se ha planteado por parte del independentismo en Cataluña. En las conversaciones que yo tuve con el presidente del Gobierno, ambos coincidimos en que lo importante era recuperar la legalidad y la normalidad institucional en Cataluña, desbloquear la situación y que hubiera unas elecciones cuanto antes. Es decir, el objetivo era ese. El objetivo no era intervenir en la Generalitat, en el funcionamiento de la Generalitat, más allá de desbloquear la situación, de volver a Cataluña a la legalidad y que los catalanes hablaran. Durante estos meses lo que hemos visto es la incapacidad del bloque mayoritario parlamentario, que es el independentista, para poder formar gobierno, y eso explica la prolongación del artículo 155. Pero el objetivo y la razón por las cuales nosotros intervenimos con el artículo 155 explican el por qué no quisimos intervenir en la TV3 y, si se fija, hasta incluso tampoco se intervino el Parlamento de Cataluña. Y esto también se explica porque lo que queríamos era desbloquear la situación, que hubiera unas elecciones y que los catalanes hablaran. Fíjese, no solamente estuvimos de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, sino también el Partido de Ciudadanos, que siempre planteó que el artículo 155 se tenía que hacer para esta cuestión, simplemente para desbloquear la situación y que hubiera elecciones. La última pregunta, es decir, la que usted me dice si nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Yo no me arrepiento, no me arrepiento. Creo que lo que es importante es que esa función de control de unos medios de comunicación públicos como es la TV3 la haga el propio Parlamento de Cataluña. Creo que esa es una de las funciones primordiales que tiene en este caso el Parlamento de Cataluña. Esther. Usted acaba de decir hace un momento que se requieren soluciones políticas a un problema político en relación a Cataluña, y yo estoy de acuerdo, pero en esa comisión parlamentaria el Partido Popular parece que fue un poco obligado por su coyuntura y son ustedes los que tienen que presentar esa reforma constitucional a la que ustedes apelan.
¿En qué sentido, le pregunto, qué modelo de Estado y con qué estatus para Cataluña creen que deberían defender y pueden conseguir el voto afirmativo del PP, que no es moco de pavo? Hombre, todo es muy complejo, pero fíjese una cosa, Esther. Cada mes que pasa, cada año que pasa, las soluciones que pueden valer hoy o que pudieron valer ayer, a lo mejor ya en Cataluña llegan tarde. Por eso yo creo que una cosa es que nosotros le exijamos al bloque independentista y también al conjunto de fuerzas parlamentarias en Cataluña que tienen que sentarse, que tienen que llegar a un acuerdo para acabar con esa fractura que existe dentro de Cataluña, y otra cosa es que también la política española tiene que hacer algo para resolver esta crisis territorial. En ese algo nosotros pusimos en marcha la comisión. A mí me resulta muy llamativo y yo además agradezco públicamente la posición del Partido Popular de estar en esa comisión. A mí me parece lamentable. Me parece lamentable que dos partidos políticos que dijeron venir a España a reformar España, como es Unidos Podemos y Ciudadanos, por unas razones u otras hayan desistido tan siquiera de debatir sobre la propuesta de reforma de nuestro modelo territorial, porque estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de debatir las cuatro fuerzas políticas en este país sobre qué modelo territorial queremos. Desde luego la postura del Partido Socialista es clara. Nosotros queremos un Estado autonómico reforzado. Creo que el Estado autonómico es, sin duda alguna, uno de los principales éxitos de la Constitución del 78. Es evidente que hace aguas en algunos elementos que tienen que ver con la financiación autonómica, con el funcionamiento del Senado y otras tantas cosas que aquí se han debatido en otras ocasiones. Y desde luego esa es la posición que tenemos. Y ya con esto termino, Sergio, porque me parece muy importante. El objetivo de esta comisión es terminar sus trabajos parlamentarios en el mes de junio, julio, es decir, en este semestre. El Partido Socialista planteará como hoja de ruta, y ya así se lo hicimos saber al presidente del Gobierno, y ese es el acuerdo que yo tengo con el presidente del Gobierno, que en el próximo semestre del año, es decir, a partir del mes de septiembre, empecemos a hablar dentro de la subcomisión de reforma constitucional de ese nuevo pacto constitucional que necesitamos también, no solamente para eso, pero también para resolver la crisis territorial que tenemos en Cataluña. Aquí tenemos que dejarlo, esa cámara, ya se lo sabe. Pedro Sánchez. Bien. Veremos la firma del secretario general del PSOE, que ha venido tal día como hoy. Están pasando un montón de cosas a desayunar con nosotros. Bueno, todos los días pasan cosas. Sí, sí, pero últimamente... Ya me niego a decir aquello de otro día histórico, pero... La de ayer. Dame un segundo, no os marchéis, porque un par de minutos para saludar a un amigo.